Hola a todos. Vamos a empezar el desarrollo de la unidad 8 y en particular la problemática de la aplicación del derecho. ¿Qué entendemos por aplicación del derecho? Es una de las tantas operaciones, de las más importantes, que tenemos en materia jurídica junto a la interpretación y la aplicación del derecho. En realidad son cuatro. Uno, la elaboración de las normas, es decir, cuando el legislador o la autoridad creadora de las normas las hace trascender, les da validez, de vigencia, las tornan en obligatorias. Puede ser el legislador, puede ser un funcionario de la administración pública con facultades para eso. Otra es la interpretación, que lo vamos a ver en esta unidad. Otra, la integración del derecho, que es cuando faltan normas, cómo encontramos el material normativo para el cual poder resolver un caso concreto. Y lo que vamos a ver ahora es ni más ni menos que la aplicación del derecho. ¿Qué nos referimos a esto? Es cuando hacemos que el derecho se realice, se proyecte todas esas previsiones del ordenamiento jurídico a la vida concreta. Cuando Juan mata a Pedro, ¿qué hacemos con Juan? Cuando María compra la casa de Juana y no le paga el precio, ¿qué hacemos con María que ha incumplido con ese contrato? Pues bien, llevar el derecho, lo que está previsto en todo el ordenamiento, a los casos en particular, eso es lo que entendemos por aplicación del derecho. Y por eso decimos que es una de las tareas más, una de las actividades más importantes, porque estamos realizando, haciendo real el derecho. Respecto a esto, la concepción clásica de qué es la aplicación del derecho, normalmente se llamaba la aplicación de la ley, se identificó como una tarea de subsunción. Subsumir es meter algo dentro de otra cosa. Es la versión más clara que tiene, por ejemplo, la escuela de la exégesis. ¿Qué significa entender la aplicación del derecho como una subsunción? Uno, implica que vamos a ajustar, encastrar la vida social a lo que dice la norma. Por lo tanto, la aplicación del derecho es un simple acto de acomodar la realidad a lo que ya está definido por las normas, lo que está en el plano normativo. Y por lo tanto, la aplicación del derecho no es más que una tarea subsidiaria, secundaria, una mera derivación de la interpretación, porque cuando hablamos de aplicar el derecho de acuerdo a esta noción, a esta concepción, es simplemente constatar, verificar que lo que ocurre en la vida real es lo que ya está predefinido, preestablecido a nivel normativo. Por lo tanto, la versión más fácil de esto es presentar la aplicación como la construcción de un silogismo, en donde lo que hay que hacer para aplicar el derecho es establecer una premisa mayor y en ella irá la proposición normativa. Por ejemplo, elegimos que el que matare a otro tendrá de 8 a 25 años de prisión o reclusión, es lo que ordena el artículo 79 del Código Penal. La premisa menor está constituida, está conformada por el hecho que hemos constatado, verificado. Juan mató a Pedro. La conclusión va a ser la derivación de lo que establece la premisa mayor al hecho que ha acaecido y que se ha constatado en la premisa menor. Habíamos dicho que la premisa menor era Juan mató a Pedro, la conclusión será Juan debe tener 10 años de prisión. Así presentada, la aplicación del derecho, como estamos viendo, es una simple actividad de encastre, de acomodamiento de lo que es la vida real, social, humana, a lo que la norma está establecida. Pero esta visión simplista de la aplicación del derecho ha sido superada, sobre todo a mediados del siglo XX en adelante, cuando se ha advertido que es muy problemática, porque en esa construcción del silogismo, por de pronto,
hay una serie de preguntas que no se están respondiendo si definimos a la aplicación como una simple subsunción. Hay problemas en los tres niveles, tanto para determinar premisa mayor, premisa menor, como las conclusiones. Por ejemplo, ¿por qué decimos que es el artículo, en el ejemplo que hemos visto, cuál de todas las normas del sistema jurídico del ordenamiento es la que va a ir? Porque estamos partiendo de la parte simple de que estamos frente a un homicidio, tiene que ser el artículo 79 del Código Penal. Sin embargo, tenemos otras normas que podrían estar dando respuesta a esto. Por ejemplo, en el artículo 80 tenemos todos los homicidios calificados, los homicidios agravados. Pueden estar agravados por el vínculo. Pedro era el padre de Juan, por lo tanto Juan mató a su padre. Podemos tener un agravamiento por el modo en que se ocasionó el homicidio, con envenenamiento, es decir, implica lo que es ensañamiento, alevosía. Juan lo mató a Pedro con otras dos personas más, entonces tenemos que ha sido hecho por un grupo, y así sucesivamente. Y en este caso ya tenemos otro tipo de consecuencias jurídicas, porque ya no va a ser de 8 a 25 años de prisión o reclusión, sino que la consecuencia va a ser prisión o reclusión perpetua. Tenemos problemas en el segundo nivel cuando hablamos de la premisa menor. Y simplísticamente hemos dicho, es el hecho. La pregunta es, pero de todas las características que tiene este caso que estamos analizando, que Juan mató a Pedro, ¿cuál de todos los hechos van a ser los relevantes? ¿Usó o no usó veneno? ¿Lo mató de noche o lo mató a plena luz del día? ¿Pedro pudo defenderse? ¿Pedro era el padre de Juan? Entonces, todas estas circunstancias, porque si decimos Pedro no era el padre de Juan, pero es el hermano. El hermano es un hecho relevante para poder decir si entra dentro de un homicidio calificado por el vínculo o es un homicidio simple del artículo 79. Y luego tenemos problemas en el tercer nivel, que es ¿por qué esa conclusión y no otra? Supongamos que está claro que es el artículo 79, que es el homicidio simple, que dice que matar a otro tendrá de 8 a 25 años de prisión o reclusión. Supongamos que está resuelto el tema de la premisa menor, que Juan mató a Pedro con un arma de fuego a plena luz del día. Y Juan no es el padre, no es el marido, no es el hermano, no es nada de Juan. La víctima no es nada de Juan. Pero en la conclusión decimos, Juan debe tener 10 años de prisión. ¿Por qué 10 años? ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 15? ¿Por qué no 25? ¿Por qué simplemente prisión? ¿Por qué no reclusión? Entonces, porque las consecuencias van a ser totalmente distintas. Entonces, esto nos lleva a reconocer que cuando hablamos de la aplicación del derecho no es una actividad mecánica puramente lógica, que es un simple derivado de la interpretación. En realidad, todo es un problema de interpretación, que es lo que dice la ley, y por lo tanto la aplicación es una simple actividad como matemática en la cual llevamos lo que la norma expresa, significa, al caso concreto. Tenemos que reconocer que cuando hablamos de la aplicación del derecho tiene reglas, procedimientos que son distintos y que son distintos de la interpretación y que son propios de la aplicación. Vamos a ver que tiene una doble función, es una ida y vuelta, porque cuando hablamos de aplicación del derecho, no solamente decimos que hay que llevar la norma a la realidad, sino además tenemos que ver si la realidad se ajusta, se corresponde a lo que las normas dicen. Si es un camino de adecuar las normas a la realidad, adecuar las normas es, si el homicidio es de 8 a 25 años de prisión y reclusión, estamos dándole a Juan, el ejemplo que estamos viendo, 8, 15, 20 años, estamos llevando la norma a la realidad de acuerdo a las características de cómo fue su homicidio. Y también, como se venía viendo desde clásicamente, también hay que ver si la realidad se ajusta a esas normas. Y la aplicación del derecho nos demuestra, nos evidencia, nos pone frente a problemas distintos
que no son los de simple construcción del silogismo. Entonces, cuando hablamos de la aplicación del derecho, tenemos que cumplir con 4 pasos fundamentales. Y en estos 4 pasos fundamentales hay normas del sistema jurídico que nos exigen cumplir con determinados requisitos. El primer paso implica que para poder aplicar el derecho tenemos que seleccionar la norma que vamos a llevarla a la realidad. Entonces, el problema de la selección de la norma implica que me puedo encontrar frente a 3 situaciones diferentes. Una, si hay solamente una norma y no hay duda que es esa norma y no es otra, yo necesito, previo a aplicar, saber qué significa esa norma. Entonces, si estoy hablando de que la norma que voy a aplicar es el homicidio simple del artículo 79 del Código Penal, yo tengo que saber qué significa, qué es matar, qué es otro, que es un problema de interpretación. Segundo tema es que cuando estoy seleccionando la norma, yo me puedo encontrar que hay 2 o más normas aplicables a un caso. Entonces, ahí tengo 2 cuestiones. Una, interpretar, es decir, saber qué significan todas las normas que pueden concurrir, la norma 1, la norma 2, la 3, y dentro de esta tengo que elegir una, y eso me exige justificar por qué esa norma y no otra. El artículo 1 del Código Civil y Comercial de la Nación, donde establece el procedimiento de la aplicación del derecho, me requiere que yo justifique la aplicación de esa norma de acuerdo a la finalidad que tiene. Fíjense lo que dice la primera parte de este artículo. Los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, problema de aplicación, conforme a la Constitución y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. Y acá dice, a tal efecto, se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Es decir, para seleccionar que la norma 1 y no la 2 ni la 3, yo tengo que saber no solamente qué dice interpretación esa norma, sino cuál es su finalidad y si esa finalidad se cumple en el caso concreto. Tercer problema que yo me puedo encontrar, buscando cuál es la norma aplicable al caso, me puedo encontrar con que no hay ninguna norma. Esto nos lleva a que hay una omisión, un faltante en el sistema jurídico, en el ordenamiento jurídico, y es lo que me lleva a un problema de laguna del derecho. Ante esto, ya para poder aplicar, tengo no ya que interpretar, porque no puedo interpretar lo que no hay. Estamos partiendo de la base de que no hay norma alguna. Y esto entonces me lleva a otra actividad, que ya se les mencioné, que es el de la integración del derecho. Entonces, suponiendo que hemos llegado a un buen término en esta primer cuestión, en la selección de la norma, hagamos de cuenta de que voy a afirmar de que la norma X es la aplicable a este caso que yo tengo que resolver. La norma X es la que me dice, dado A o si A, debe ser B. Entonces, es esa norma la que voy a elegir, pero la voy a tener que elegir, la voy a tener que seleccionar teniendo en cuenta todas estas cuestiones. Vamos a partir de un caso concreto de la vida real. Vamos a suponer que una persona con la cual estaba compartiendo el departamento, los gastos, con otra del mismo sexo, los dos son del mismo pueblo, los dos han venido a la ciudad de Córdoba para poder estudiar Derecho. Uno de ellos se va del departamento porque va a convivir con una novia con la cual ha instituido una relación, deja a quien era su compañero de cuarto, su compañero de departamento, y frente a este compañero de departamento no solamente lo deja solo, sino que lo deja produciéndole daños, tales como que no contribuye más para el pago del alquiler, el pago de los impuestos, el pago de los gastos de este departamento que estaban compartidos juntos.
Entonces, este compañero, vamos a llamarlo Pedro, que ha quedado solo en ese departamento que ha sido abandonado por quien era su amigo y compañero, reclama que eran convivientes. Entonces, la norma de la convivencia, que es la que está en cuestión, es, por ejemplo, la que tenemos definida en el artículo 509 del Código Civil y Comercial, que cuando habla de los convivientes o la convivencia, lo define como una unión basada en relaciones afectivas, de carácter singular, pública, notoria, estable, permanente, de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida en común, sean del mismo o de diferente sexo. Esto es la norma que deberíamos determinar si es aplicable o no al problema que tenemos que resolver. Para seleccionar esta norma, tengo que decir si hay o no hay convivencia. Por lo tanto, esta es la norma que yo tengo primero que tratar de resolver si es aplicable al caso que nos está establecido. Ese es el primer paso. Tengo que ir al segundo para esto. Y el segundo paso significa fijar los hechos. ¿En qué consiste la fijación de los hechos? Yo tengo que constatar, que comprobar cuáles fueron las circunstancias de personas, de tiempo, del modo, del lugar que se dio en este caso en particular. Tengo que describirlos, tengo que acreditarlos. Por ejemplo, si estamos en el ámbito de un proceso judicial, la forma de acreditarlos es a través de las pruebas que sean válidas y que se ajusten a cómo rigen las reglas y normas de los procedimientos para que puedan incorporarse, para que puedan decir si, por ejemplo, en el caso Y, que es el que tenemos que resolver, si se ha dado A, se ha dado B, se ha dado C, es decir, esas circunstancias. Por ejemplo, en el caso que estamos partiendo como ejemplo, ¿qué hemos constatado? De que Juan y Pedro vivían juntos, que son amigos, no tenían sexo entre ellos, compartían gastos o comparten gastos en común, son los gastos del departamento, gastos de comida, los alquileres, etc. Y tenían un fin en común, que es, los dos vinieron a la ciudad de Córdoba, se quieren muchísimo, son los mejores amigos y tienen una finalidad común que es recibirse a abogados. Entonces, estos son los hechos que hemos determinado. Ahora bien, pasamos entonces a la tercera instancia, la tercera etapa, el tercer paso que es necesario para aplicar el derecho, que es contrastar, comparar entre lo que dice la norma y los hechos que hemos determinado. ¿En qué consiste esto? Yo tengo que verificar si el caso Y, que es el que estamos analizando, está o no previsto, está o no alcanzado el antecedente de hecho que la norma en cuestión analizada de la que he partido regula. Si yo, por ejemplo, en el caso Y he determinado que está compuesto por los hechos A, B y C, estos hechos A, B y C forman todo el conjunto C. Yo tengo que saber si C entra dentro del supuesto de hecho, fíjense lo que veníamos viendo anteriormente, dentro de A. Recordemos que la norma en cuestión dice si A debe ser B, por lo tanto yo tengo que determinar si C forma parte de A. En el ejemplo que estamos viendo, tenemos que Juan y Pedro tienen una unión afectiva. Es una unión afectiva de acuerdo al artículo 509. El artículo 509, cuando hablaba de la convivencia, decía una unión basada en relaciones afectivas. Entonces, Juan y Pedro eran los mejores amigos. Tienen una unión afectiva, sin duda. Mejores amigos es una unión afectiva. Pero no tenían sexo. ¿Es relevante o no es relevante que no hayan tenido sexo? Fíjense, era singular, sí. Eran los mejores amigos, no tienen mejores amigos entre ellos. ¿Es pública? Sí, era pública. Fíjense que es uno de los requisitos que tiene el artículo 509. Es pública, todo el mundo sabía que Juan y Pedro vivían juntos, que son mejores amigos, que se quieran. ¿Es notoria? Notoria quiere decir por todos conocidos. ¿Es estable? Sí, hace 3, 4 años que los dos vienen viviendo juntos. ¿Es permanente? Sí, estuvieron juntos durante todo este tiempo.
convivían, sí estaban bajo el mismo techo, en el mismo departamento. ¿Tenían un proyecto de vida en común? Sí, los dos quisieron venirse a Córdoba, pero los dos recibirse abogados. Entonces, aparentemente, este caso C, la amistad de Juan y Pedro conviviendo, estando juntos en un departamento, con un proyecto de vida en común, entraría dentro del supuesto derecho que tiene el artículo 509. Entonces tengo que pasar al cuarto paso, que es justificar si el fin que tiene la norma se cumple en el caso concreto. Porque es lo que me exige, recuerden ustedes, este artículo 1 del Código Civil y Comercial de la Nación, que se los leí y que se lo vuelvo a repetir ahora. Dice: a tal efecto se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. La finalidad de la norma significa acá sí el sentido, el alcance, el objetivo que tienen las normas de la convivencia de la que hemos partido, se cumplen, se alcanzan, se establecen, se verifican en el caso concreto. Recuerden que hemos partido del caso Y, que es este caso de Juan y Pedro, hemos partido de la norma X, que en este caso es del artículo 509. Este artículo 509, si se configura un caso de convivencia, significa que cuando se quiebra, se rompe la convivencia, aquel conviviente que toma por resolución abandonar la convivencia e irse a una nueva relación o irse solo, uno de los efectos es que debe compensar, debe pagar una especie de indemnización o pagar una cuota alimentaria al otro conviviente que ha sido dejado, que ha sido abandonado. Entonces, el ejemplo que estamos viendo es relevante. Volvamos al punto 3. Cuando hemos dicho de que tenemos que contrastar, una de las cuestiones es que hemos determinado que Juan y Pedro eran heterosexuales y por lo tanto entre ellos no había sexo. Entonces el tema es que no tuvieran sexo entre ellos. ¿Es un tema relevante para incluir o excluir la convivencia? Ahí es donde ustedes tienen, fíjense en el tema de la relevancia de los hechos, la importancia de los hechos. Entonces, hemos determinado de que no hay sexo. En principio parecería que toda esta situación entre los dos entraría dentro de la norma de la convivencia. Pero, en este punto 4, yo tengo que establecer si la finalidad que tiene las reglas de la convivencia se cumplen, se alcanzan en el caso particular. Entonces la pregunta es, ¿realmente la finalidad que tienen las normas de la convivencia al definir un proyecto de vida en común, personas que tienen una relación estable, permanente, etcétera, todo lo que hemos visto, se justifica aplicar en este caso de Juan y Pedro, que eran mejores amigos, que vinieron de su pueblo, que compartieron un departamento juntos y que cuando uno de ellos constituye una relación afectiva de base sexual con otra persona, supónganse con una novia que él tiene, debería pagarle una indemnización o una cuota alimentaria a su amigo, que sigue siendo mejor amigo, pero ha quedado en el departamento y ya sin convivencia. Entonces, aquí es donde viene esta cuarta y última parte de la justificación. Como ustedes ven, el tema de la aplicación del derecho es muy rico y es totalmente distinto a los problemas de interpretación, que son los que vamos a seguir viendo a lo largo de esta unidad. Bueno, con esto terminamos entonces este tema de la aplicación del derecho y vamos a tratar de ver a continuación todos los problemas de la interpretación, que es uno de los cuales nos estaba conduciendo este tema de la aplicación, y vamos a ver también el caso de cuando no hay más normas jurídicas, hay una laguna, hay una omisión, en donde ya no hablamos más de interpretación, sino de la integración del derecho.